Yo empezaría pues recordándoles que ICOBAL se fundó hace 29 años y con el trabajo nuestro de hoy queremos rendir un tributo, un homenaje a esos fundadores que tuvieron la claridad de constituir ICOBAL. Pero además créanme que es una gran responsabilidad mantener vigente una organización como esta. Y es por eso que quiero agradecer a la Junta Directiva, quienes con un trabajo desinteresado y sacrificado nos permiten asumir grandes retos en beneficio de todos los asociados. La Junta Directiva actual está conformada por el vicepresidente, ingeniero Oscar Bonilla, la secretaria, ingeniera Audrey Anderson, el tesorero, ingeniero Osvaldo Chacón, la vocal 1, ingeniera Maritza Rodríguez, el vocal 2, ingeniero Otto Peñaranda, y el fiscal, el arquitecto Randall Arias. Cada uno de estos colegas, doy fe del sacrificio en tiempo profesional y familiar para trabajar por la evaluación de Costa Rica. Y como un comentario adicional, porque tal vez alguno de ustedes no lo sabe, en una de mis gestiones como presidente, yo había propuesto a la asamblea de ICOBAL, y así se aprobó, que ningún miembro de junta directiva iba a recibir dietas o comisiones, y que la participación en congresos, por ejemplo, iba a ser cubierta con sus propios recursos, no con recursos de ICOBAL. Cada quien pagará sus gastos de inscripción, alimentación, transporte, hospedaje, etc. Menciono esto porque nos queremos garantizar que las personas que llegan a los puestos de representación de ICOBAL lo hacen por amor a la tasación. Y es que usualmente nos preguntan, y ustedes mismos se preguntarán, pues, ¿cuáles son los beneficios de pertenecer a ICOBAL? Yo empezaría diciendo que formar parte de ICOBAL es pertenecer y tener el orgullo de estar asociado a una organización líder en temas de evaluación, no solo a nivel nacional, sino con presencia internacional. Pero además tenemos una disponibilidad grande de cursos de capacitación que ahora los estamos brindando mensualmente y con descuentos importantes, no solo en estos cursos, sino también en eventos organizados por ICOBAL. Asimismo, algunas instituciones al momento de sacar sus procesos de licitación para contratar evaluadores, pues dan puntos extra a los que sean miembros de ICOBAL y nosotros esas certificaciones las emitimos sin ningún costo. Adicionalmente, tenemos proyectos que nosotros decimos de trascendencia nacional e internacional. Para empezar, por supuesto, mencionar la base de datos de referencia colaborativa y georreferenciada, que por lo menos yo no conozco en ninguna otra parte una base de datos de referencia en donde los evaluadores sean quienes filtran y alimentan la base de datos, y lo que garantiza calidad y fiabilidad de la información y, por supuesto, gratuita. Otro de esos proyectos de trascendencia son las normas nacionales de evaluación. Nosotros seguimos avanzando, las normas nacionales van a ser un compendio de alrededor de 19 normas, y gracias al trabajo arduo de un grupo de colegas liderado por ICOBAL y bajo la dirección técnica del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, ya emitimos la primera norma técnica que se llama INTE G79, Conceptos y Principios Generales de Evaluación, y está próxima a salir a consulta pública la INTE G80, que es el Código de Ética y Conducta del Evaluador. Esto implica reuniones semanales o quincenales para lograr esto en pro de la estandarización de la evaluación aquí en Costa Rica. Y por supuesto un proyecto de trascendencia internacional, y ya algunos de ustedes están informados y lo saben, es que la UPAP, la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, nos dio la enorme responsabilidad de organizar el 36º Congreso UPAP Costa Rica 2022. Y en ese proceso de contactar a organizaciones a nivel internacional para aumentar la cantidad de asistentes, pues venimos trabajando hace un año, y en el transcurso de ese tiempo contactamos a organizaciones gremiales relacionadas con evaluación, como por ejemplo la Asociación Nacional Rumana de Evaluadores, la Sociedad Rusa de Evaluadores,
el Departamento de Tierras de Dubái, las IUSC, que emiten las normas internacionales y de la cual ICOBAL es miembro de la IUSC. También contactamos a la Asociación Mundial de Organizaciones de Evaluación, WACO por sus siglas en inglés, entre muchas otras. Y fue tan buena la respuesta que tuvimos que hemos tomado un reto adicional y así lo hemos comunicado a la Unión Panamericana, a la Junta Directiva y a las diferentes asociaciones que conforman la Unión. Hemos tomado el reto de organizar el segundo Congreso Mundial de Evaluación Costa Rica 2022, paralelo a ese Congreso UPAP Costa Rica 2022, bajo el lema Analizando el futuro, valorando el presente. Y para lograr todos estos proyectos que son de tanta trascendencia para la mejora de la evaluación a nivel nacional e internacional, por supuesto, requerimos el apoyo de cada uno de ustedes en todas estas iniciativas, porque recuerden nuestro lema, el valor nos une. Muy orgulloso de todo el apoyo que recibimos, muy orgulloso de ser parte de ICOBAL y muy orgulloso de estar presentando hoy esta base de datos colaborativa. Muchas gracias, no les quito más tiempo y lo dejo, le cedo la palabra a Manrique para que inicie con la presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Robert. Tal vez algunas consideraciones generales de temas de logística antes de iniciar. Bueno, nos complace mucho que ya tenemos 82 personas conectadas y estamos seguros que vamos a ir creciendo conforme pasa el rato. Les vamos a pedir por favor que mantengan sus micrófonos apagados en caso de que requieran hacer alguna intervención, pues lo enciendan en ese momento. Y por favor, como posiblemente existan muchas preguntas o podamos tener preguntas, entonces la idea es que por favor nos las coloquen en el chat de la reunión y ahí los compañeros de ICOBAL y nosotros vamos a ir analizándolas, posiblemente algunas se parezcan, para tratar de darle respuesta a todas las preguntas que tengan. Bueno, sin más, nuevamente darles la cordial bienvenida. Mi nombre es Manrique Pérez. Yo soy director comercial en STN, Soluciones Técnicas en la Nube. Nosotros básicamente nos dedicamos a hacer software relacionado con temas técnicos para entidades financieras. Automatizamos la relación entre entidades financieras y los profesionales que contratan. Esto incluye profesionales evaluadores, abogados y asesores de otros tipos. Y básicamente lo que hacemos es que tenemos un sistema en donde integramos todos estos procesos de manera que las entidades financieras se pueden beneficiar, al igual que los profesionales, de una plataforma integrada que les permite interrelacionarse. No me voy a detener acá porque no es el objeto de la reunión, pero entonces Buddy, para tener la referencia, es una herramienta para hacer avalúos profesionales que permite hacer avalúos para entidades financieras utilizando metodología y tecnología de punta, que es pues de lo que se trata la sesión de hoy. Esta solución de nosotros pues tiene tres grandes componentes: una herramienta de control y seguimiento para las entidades financieras, una herramienta de valoración para los profesionales y una base de datos colaborativa y georreferenciada de pues, referencias de mercado. El tema de hoy es el tercero, el tema de la herramienta de control y seguimiento para el banco y la herramienta de valoración no lo vamos a profundizar hoy porque no es el objetivo de la reunión. Buddy permite tener comunidades colaborativas de evaluadores. Esencialmente permitimos que comunidades que pudieran ser cerradas o abiertas, por ejemplo, esto que estamos presentando hoy es una comunidad, la comunidad de evaluadores miembros de ICOBAL. Pudiera ser que exista una comunidad de evaluadores o de profesionales que pertenecen a un banco X o que bien pudiera ser una asociación de evaluación, por ejemplo, ITADO en República Dominicana, con quien estamos conversando. O bien una empresa que presta servicios de evaluación y entonces quiere tener
entre los evaluadores que prestan servicio, una comunidad cerrada para su empresa. Cada comunidad tiene sus propias reglas de uso y una estandarización totalmente independiente. Ya casi vamos a ver qué es esto de la estandarización. Esta habilidad, digamos, de Buddy, de permitir tener comunidades, entonces permite hacer colaboración entre los miembros de esas comunidades, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y esta base de datos colaborativa, específicamente de referencias de mercado, tiene una característica muy importante, que es la diferencia de la información de referencias de mercado cuando viene de portales inmobiliarios. Y tiene que ver con la estandarización de los datos. Cuando tenemos información obtenida de forma masiva de portales inmobiliarios, hay herramientas que permiten hacer eso, pues en realidad esa información no tiene un proceso de curación y de filtrado de datos realizado por profesionales que conozcan de la materia, sino que básicamente se obtiene la información de forma masiva y se pone en un solo sitio para ser consultado. ¿Quién aporta la información? Pues posiblemente los vendedores, los que estaban interesados en colocar su bien en venta y lo han colocado en un portal inmobiliario. Mientras que en una base de datos como colaborativa, como la que estamos viendo hoy, son los evaluadores quienes hacen ese aporte de referencias. Es decir, aquí no hay nadie más que profesionales que se dedican a la evaluación aportando información de referencias. Y esto permite tener cosas muy importantes como reglas de admisión. No cualquier persona puede ser parte de esta comunidad y tener una serie de reglas de uso que la hacen particular y que la hacen, digamos, que regulada en cuanto a su uso y administración. ¿Qué permite tener esta base de datos de referencias común? Bueno, pues hacer análisis descriptivo de datos, análisis multicriterio, análisis inferencial, etcétera. Para cualquiera de estas cosas yo básicamente necesito tener datos, pero no solo tener datos, sino tener buenos datos. Y eso es una diferencia muy significativa entre la información de portales y la información de la comunidad de evaluadores. Entonces lo que hemos hecho en este convenio ICOAL y Buddy básicamente es que hicimos una alianza estratégica con la que vamos a habilitar servicios de tecnología e información a la comunidad de profesionales evaluadores en Costa Rica. Y por dicha, hemos encontrado un modelo de trabajo en el que estos servicios de tecnología e información no van a tener un costo para los afiliados de ICOAL. Y consiste básicamente en que CTN, nosotros, aportamos el soporte tecnológico e ICOAL es responsable de la administración de los servicios que están disponibles para la comunidad. Esa administración de ICOAL le da la potestad de establecer cuáles son las reglas de uso y sobre todo establecer la estandarización con la que vamos a registrar los datos en esa base de datos colaborativa. Vamos a tener entonces a Buddy siendo el soporte tecnológico y el soporte a los evaluadores, eso es importante. Nosotros tenemos un departamento de soporte para atender las necesidades que puedan tener en el uso de la herramienta. ICOAL se encarga de cosas supremamente importantes acá. Definir cuál es la estandarización que vamos a tener en esta base de datos, cuáles son las reglas de georreferenciación que vamos a estar utilizando, cuáles son las reglas de colaboración, es decir, yo qué tengo que aportar para poder utilizar lo que otros aportan, y algo importantísimo que es el control de calidad, para asegurar que la información contenida en esta base de datos realmente pues es útil y puede cumplir su cometido. Esta es una imagen del sistema que puede administrar todo el tema de la estandarización. No le voy a profundizar, pero yo puedo definir en el sistema, por ejemplo, diferentes tipos de referencia para poder tener una clasificación y luego buscarlas utilizando esa clasificación. Puedo tener múltiples variables que son relevantes a la hora de hacer valoración y que sería muy deseable tener en los comparables, y puedo definir para un tipo de referencia puntual
cuáles son las variables que deben estar presentes, si esas variables son o no obligatorias, si debe indicarse una cantidad o si no. Entonces, esta potestad de administración lo hacen tremendamente flexible. No se trata entonces de un sistema que tiene una cantidad de tipos de referencia y unas variables que están ahí fijas, sino se trata de algo totalmente configurable para que ICOVAL pueda asumir este rol de ICOVAL. ¿Cuál es el papel? Ser administrador de la comunidad, es decir, definir las reglas de uso, las reglas de colaboración, definir las reglas para asegurar la calidad, y justamente de eso se trata la presentación de hoy. Les vamos a mostrar ya esa definición de reglas que ICOVAL ha definido. Y por supuesto que ICOVAL puede tener acceso a información agregada de las referencias para fines propios de ICOVAL en términos de análisis de tendencias, de valores, etcétera. Y hacemos énfasis en información agregada porque la información individual de las referencias no se comparte de esta manera. Desde el punto de vista de alcance, para mí como evaluador, ¿qué es lo que el convenio me da? Me da a grandes rasgos tres cosas. Me da un sistema para administrar mis referencias de mercado. Me da un sistema que tiene capacidad de ver, consultar información geográfica en mapa directamente en el sistema. Y me da una base de datos de referencias colaborativa en la que yo puedo aportar y usar lo que otros aportan en esta base de datos colaborativa. Un poco más en detalle, ¿qué puedo hacer? Digamos, en el sistema puedo acceder a la herramienta desde cualquier navegador de Internet, ya sea desde una computadora, desde un equipo móvil. Nosotros les vamos a dar un usuario y contraseña que es personal e intransferible. Esto solamente lo pueden utilizar los miembros de ICOVAL con derecho para hacerlo. Y con ese usuario y contraseña usted se conecta desde cualquier lugar. Solo necesita tener acceso a Internet. ¿Qué va a poder hacer? Va a poder registrar referencias en esta base de datos según la tipificación estandarizada por ICOVAL y va a poder describir esa referencia utilizando diferentes variables que ICOVAL ha definido en esta estandarización nacional. Va a poder cargar fotografías a las referencias, va a poder cargar todas las fotografías que desee. Ya vamos a ver que ICOVAL ha establecido una regla en ese sentido. Va a poder georreferenciarla y va a poder georreferenciarla usando diferentes notaciones que en el país se utilizan. Hay una oficial, pero todavía tenemos planos viejos, información todavía en otras notaciones. Va a poder actualizar la información de referencias que otros miembros de la comunidad han aportado. Digamos que yo veo una referencia que luce muy interesante, sin embargo, la veo un poquito antigua. Yo podría llamar y confirmar y actualizar la información de esa referencia, manteniendo trazabilidad completa, de manera que yo puedo ver la referencia actual y la versión anterior de esa referencia. Voy a poder buscar referencias que existan en la base de datos utilizando herramientas en mapa, pudiendo aplicar filtros también a partir de las variables que ICOVAL establece. Esto lo vamos a ver en un momento. Puedo generar también un cuadro de comparación de las referencias que yo haya seleccionado para descargarlas si es que así lo considero, para ser utilizado, digamos, en mis avalúos directamente descargándolo del sistema. Y aquí, en conjunto con ICOVAL, hemos definido una ficha, un formato en PDF que muestra la información de esa referencia que usted eventualmente podría pues, presentar como adjunto en sus informes de evaluación, qué sé yo. Y esta muy importante, va a poder calificar las referencias que están en esa base de datos aplicando unas reglas de confidencialidad que ICOVAL ha definido y que ya vamos a ver. Va a poder registrar comentarios a las referencias, haciéndole preguntas a quien la ha registrado, etc. Y en términos generales, esto es lo que estamos habilitando el día de hoy. Yo voy a, si me permiten, compartir mi navegador de internet para mostrarles un poco cómo se ve esta herramienta. Voy a ingresar al sistema con un usuario. Esta cuenta que vemos ahí es el código de profesional de cada uno de ustedes.
con el código de profesional se crea la cuenta, le creamos un usuario que tiene su nombre y una contraseña que es la que le vamos a enviar por correo. Una vez yo estoy dentro de la herramienta, tengo acceso a esta sección que se llama base de datos colaborativa. Y en esta sección puedo ver cuántas referencias yo he aportado a la comunidad, cuántas referencias yo he utilizado en avalúos míos. Esto en caso de que utilice nuestra herramienta para hacer avalúos, que dicho sea de paso, no es obligatorio. Es decir, no tiene que usar nuestra herramienta de avalúos para utilizar la base de datos colaborativa, para nada. Tantas referencias propias que terceros están utilizando en sus avalúos y tantas referencias de terceros que yo estoy utilizando en avalúos míos. O sea que aquí puedo ver completamente esa trazabilidad. Puedo tener cuántas actualizaciones a referencias yo he realizado, cuántas referencias propias yo he descargado y cuántas referencias de terceros yo he descargado. Esta información, digamos, esta base de datos de referencias, en este momento tiene una cantidad de referencias que podría ser 0 perfectamente, porque el valor de esta herramienta no tiene que ver con la cantidad de referencias que haya o no haya registradas, sino tiene que ver con la habilidad de poder administrar mis propias referencias y poder utilizarlas de terceros. Aún y cuando hubieran 0 referencias, tendría exactamente el mismo valor. Una vez bueno, yo puedo tener, como les decía, la administración de mis referencias. Entonces, en este caso estoy viendo las referencias de un profesional evaluador que trabaja zona norte del país. Y aquí solamente ve o solamente usted va a ver las referencias suyas, es decir, las que usted ha registrado en el sistema, ¿verdad? Entonces aquí vemos una comunidad donde hay una cantidad de referencias registradas y me detengo un poquitito aquí para mostrarles cosas. Esto es Google Maps, entonces usted pudiera tener vista de mapa, vista de satélite, etcétera. Esto tiene la posibilidad de consultar diferentes capas de información geoespacial. Lo vamos a ver ya casi en la siguiente pantalla. Esta es la información de referencias mías, como les decía, de mis referencias, pero también yo puedo acceder a la base de datos colaborativa de referencias, donde están todas las referencias y es en esta opción de acá, mapa de datos colaborativa. Yo le doy acceso a esta opción y ahora estoy viendo referencias que pudieran estar en cualquier parte del país. De nuevo, hay una cantidad, pero perfectamente no podría haber ninguna y el valor es exactamente el mismo, la importancia es la misma. Yo lo que voy a hacer acá es, voy a buscar una zona donde yo sé que hay referencias, voy a decir la zona de Zarcero. Puedo utilizar la búsqueda de Google normal, porque recuerden que esto es Google Maps lo que hay detrás. Entonces, básicamente, cualquier punto que aparezca en Google, yo lo puedo buscar acá. Puedo buscar iglesias, supermercados, etcétera. Esto no lo hace el sistema, lo hace finalmente Google Maps, que es quien está detrás. En este caso, he buscado Zarcero y ven que el sistema inmediatamente me ubica en este sitio al que yo fui y ven que tengo iconos de diferentes colores. Tengo unos iconos de color verde, unos iconos de color celeste, unos iconos de color rojo. Cada uno de esos iconos es una referencia de mercado que está registrada en este sitio. Y del lado izquierdo tengo todas las referencias que están colocadas y que yo estoy viendo en ese mapa, ¿verdad? Entonces, ven que si yo me muevo entre esas referencias, del lado derecho en el centro, en el mapa, veo cómo brinca esa referencia. Posiblemente, si yo estuviera haciendo un avalúo, sería muy útil también colocar la coordenada en donde yo estoy haciendo mi avalúo. Entonces, yo igualmente yo podría decir aquí, colocar una coordenada, esa yo sé que existe en Costa Rica. Y directamente me voy a ese sitio, ¿verdad? Ya coloqué la coordenada y efectivamente el sistema me lleva a ese lugar. Voy a ir ahora a la zona de la Fortuna de San Carlos, por ejemplo. Y ahora, de nuevo, tengo información de referencia de mercado que están en esa zona. En este caso,
veo referencias, la mayoría de un mismo color, porque no me pertenecen, son referencias de terceros. Entonces, yo puedo ver información detallada de esa referencia. La voy a ver aquí a la izquierda primero. De entrada veo que es una referencia de tipo terreno residencial. Veo que el precio de venta era especulativo según el profesional que la aportó. Tiene una antigüedad de 26 meses. Y así puedo ver información detallada. Yo puedo darle clic. En este caso no tiene una fotografía. Puedo ver de qué fecha es, qué tipo de valoración era, etcétera. Puedo ver toda la información de la referencia. Yo podría incluso, voy a ubicarme en tal vez esta. Yo podría darle ver detalle, y ahora veo información detallada de esa referencia, incluyendo el tipo de referencia que es, el origen de esa referencia, la ubicación en la que se encuentra. Veo información de tipo cuantitativo para luego facilitarme la vida cuando voy a hacer homologación. Por ejemplo, aquí se están pidiendo los datos por todos conocidos de ONT, frente, fondo, perímetro, pendiente, mayor y mejor uso, tipo de vía, etcétera. Y también yo puedo cargar tantas fotografías como lo desee a esa referencia, ¿verdad? Puedo ver los eventuales comentarios que se hayan colocado a la referencia, y yo puedo agregar comentarios. Esos comentarios pudieran ser privados, de manera que solamente los ve el dueño de esa referencia, o pudieran ser públicos, de manera que lo va a ver cualquier persona que ingresa. Y puedo ver las calificaciones que esta referencia ha recibido. Y en este caso veo que no tiene una calificación todavía. Ya casi vamos a hablar de las calificaciones. Y algo muy importante que seguramente ya notaron es que aquí arriba dice confidencial. Ahí lo que debería salir es el nombre del profesional evaluador que ha registrado esa referencia. Pero dice confidencial porque una característica esencial de esta base de datos es que es anónima. Yo no sé quién registró esta referencia. ¿Y eso para qué? Para que yo pueda con total libertad colocar los comentarios y calificaciones que sea necesario a esta referencia, porque yo no sé realmente a quién estoy calificando. Y lo mismo pasa cuando alguien califica una referencia mía. Yo no sé realmente quién es que me está calificando, y esto da una libertad muy buena para que realmente las calificaciones puedan ser correctas. Eh, Otro ejemplo, yo podría buscar acá la zona de Cartago, por ejemplo. Ajá, ahora estoy en la zona de Cartago, y si yo vamos a ver, tal vez les explico esto. Cuando yo estoy un poquito alto, lo que veo es la cantidad resumida de referencias. Por ejemplo, en esta zona hay 32, y conforme yo me acerco, entonces veo exactamente dónde están, ¿verdad? Entonces acá puedo ver las referencias que existen. Entonces veo esta referencia que dice que está en agua caliente, y puedo ver el detalle de la referencia, de nuevo confidencial porque no es mía, y puedo ver la información que tiene registrada, incluyendo las fotografías como veíamos. Y algo también importante es que yo puedo en este momento crear una propia versión de esta referencia. Es decir, yo podría clonarla, por decirlo de alguna manera, y actualizar la información de esa referencia. Y cuando lo haga, entonces aquí ya no voy a tener solamente la versión 1, sino que voy a tener la versión 2, la versión 3, la versión 4 de esta referencia. Otra cosa importante es que yo podría también utilizar esta información de supertipos y de tipos, que es la estandarización creada por ICOVAL, que hace una gran diferencia acá. Yo podría, por ejemplo, decir que ando buscando terrenos residenciales, y vean la cantidad de filtros que tengo para buscar referencias. Acceso a Internet, y acceso a Internet donde el acceso a Internet cumpla con que es inalámbrico, que es de cobre, que es de fibra óptica. ¿De dónde salen estas variables? Una comisión que ICOVAL estableció para el efecto ha definido cuáles son esas variables importantes que deberían estar presentes en las referencias de mercado, y cuáles son posibles valores para describirlas, ¿verdad? Entonces yo puedo venir y decir, bueno, de estos que estoy viendo, quiero ver referencias que estén entre 200 y 500 metros, aplico el filtro,
y vean cómo en el mapa se me desaparecen aquellas que no cumplan con ese requisito, ¿verdad? Yo podría limpiar los filtros y entonces ahora las tengo todas. Otra cosa interesante que yo puedo hacer aquí, yo pudiera filtrar de esa manera, pero yo también pudiera filtrar de esta otra manera, seleccionando un área en el mapa y diciendo, ocúlteme todo lo demás, seleccióneme solo eso. Y entonces ahora del lado izquierdo solamente estoy viendo referencias de la zona específica que yo marqué. De la misma manera, yo pudiera hacer eso, tal vez tenga más sentido que un círculo, dibujando un polígono. Es decir, yo podría decir, quiero ver estas de aquí nada más. Entonces yo dibujo ese polígono y ahora digo seleccionar y estoy viendo las referencias solamente de esa área que yo marqué. Esto pudiera ser un condominio, una urbanización, 2, 3 urbanizaciones que están juntas o que están cerca, etcétera. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que yo tengo la habilidad de filtrar la información que está contenida en la base de datos de múltiples maneras. Lo puedo hacer simplemente yéndome al sitio, ¿verdad? Ubicándome en el sitio, lo puedo hacer utilizando filtros avanzados, lo puedo hacer utilizando filtrado por polígonos, etcétera. Y algo que también hemos habilitado a nivel de sistema, y aquí, ojo con lo que voy a decir, hemos habilitado la posibilidad de obtener también referencias que vienen de portales inmobiliarios. En este caso, estas son información de ofertas, no de referencias, que están, por ejemplo, en Encuentra 24. Entonces yo pudiera ubicar, yo estoy haciendo mi avalúo por este sitio, veo que no tengo referencias, no hay referencias, pero bueno, Encuentra 24 dice que ahí hay una casa. Y digo dice porque esa georreferenciación, lo sabrán ustedes mejores que yo, muchas veces no está bien, la información no es como muy exacta. Sin embargo, yo pudiera darle clic a esa oferta de ese portal inmobiliario, darle ver detalles y esto lo que hace es que me lleva a esa oferta que está publicada en Internet. De nuevo, esta no es una referencia de mercado, no está en la base de datos de referencias, pero pudiera ser que alguno de ustedes con su criterio profesional vea esta oferta que está puesta en este sitio web y diga, mira, sí, en realidad esta es una buena referencia. Entonces, ¿qué haría? Registraría en el sistema una referencia utilizando esta información. Y ya casi vamos a ver cómo se crean esas referencias. De nuevo, no son referencias de mercado, pero está ahí como una herramienta más para ustedes. A propósito de herramientas, yo del lado derecho voy a tener una lista de capas de información geográfica que está disponible para ser utilizada directamente en el sistema. Yo, por ejemplo, pudiera decir, muéstreme las zonas catastrales y vamos a ir a ver la zona catastral y no está saliendo ahí. Voy a cambiarme este otro ambiente. Esta es información que viene directamente del SNIT, del sitio oficial de registro. Y nosotros lo que hacemos es disponibilizar esa información aquí en el sistema para ser consumida por ustedes. Entonces, por ejemplo, tenemos catastro de, bueno, por las zonas catastrales y además diferentes municipalidades que tienen su catastro puesto en línea. Yo puedo marcar, por ejemplo, también áreas con potencial de inundación. Esta es información de la Comisión Nacional de Emergencias que está disponible en SNIT. Entonces nosotros lo que hacemos es colocar esas capas directamente en el sistema. Lo mismo, voy a quitar las zonas catastrales, lo mismo pudiera hacer yo con deslizamientos, pudiera hacer con coronas de deslizamiento. Y estas coronas de deslizamiento, por ejemplo, son muy interesantes porque me dicen, además de que ahí hay un deslizamiento, me dice hacia dónde es, ¿verdad? Entonces yo podría combinar esto con otras cosas. Es decir, podría combinar la información del deslizamiento con información de satélite, con la vista satelital de Google, e incluso pudiera yo poner las curvas de nivel
para ver esa información detallada, ¿verdad? Cuando estoy haciendo mi análisis de avalúo. Este no es un sistema de información geográfica, no pretende serlo. Simplemente lo que hacemos es colocar información que está disponible en herramientas públicas, ¿verdad? Las ponemos al servicio de ustedes. Uno podría decir, pero era una base de datos de referencias, ¿por qué me están enseñando capas de información geográfica? Porque esto, de nuevo, a diferencia de información que viene de portales inmobiliarios o herramientas basadas en eso, es una herramienta que apoya pues, la labor del evaluador, y así es como lo entendemos. Ahora bien, ¿qué hemos visto? Yo puedo buscar por diferentes formas, puedo ver información geográfica, puedo ver información que viene de portales inmobiliarios. ¿Qué no hemos visto? Bueno, yo esta información, ¿cómo la uso? Yo puedo venir a una sección del mapa y decir, bueno, quiero usar esta referencia, quiero verla, entonces puedo venir y marcarla. Esta referencia también me interesa. Antes de ver si me interesa o no, yo pudiera ver los detalles de esa referencia, decir si esta referencia me parece bien, me interesa, y entonces yo pudiera marcarla, ¿verdad? Cuando yo lo estoy marcando, ¿qué hago? Lo estoy colocando en esta sección de analítica, en donde yo podría seleccionar esta información y descargarla. Y cuando yo la descargo, vea qué interesante que el sistema me genera, por un lado, me descarga un archivo, pero además me muestra una ficha con la información de la referencia en donde tengo áreas, valores de metro, informaciones de frente y fondo e información de mercado, que en este caso no tiene, pero ya vamos a ver qué es esto de información de mercado y cómo se alimenta. Facilita la vida de una vez en cosas como que le hace la conversión de una vez a las coordenadas oficiales del país, sin importar en cuáles coordenadas fue registrada la referencia. Esta es la manera en la que yo entonces descargo información de referencia y con esto puedo ingresar. Muy bien. ¿Qué pasa? Déjame ver que me está llegando por acá un mensajito. Ok. Muy bien. Le decía que yo puedo descargar esta información y una vez que la he descargado, el sistema me va a pedir que la califique, porque esa es una de las reglas importantes de Icoval y ya lo vamos a ver. ¿Cómo califico? Yo tengo una pantalla en donde veo todas las referencias que yo he descargado y que necesito calificar. Estas son referencias que yo en algún momento utilizar, o más bien en algún momento descargué. Yo puedo ver la información, simplemente voy a calificación, marco una calificación basada en estrellas y digo que es una muy buena referencia. Por ejemplo, esa calificación que yo estoy dando, digo guardar calificación y se me agrega. Ahora esta es una referencia 4 estrellas que tiene una sola evaluación y pudiera tener múltiples. Además, van a ver este botón que dice ver guía de calificación. En la guía de calificación hay un documento PDF que Icoval ha preparado en donde vemos digamos, unas indicaciones de cuándo utilizar deficiente, que es equivalente a una estrella, cuándo utilizar regular, cuándo utilizar aceptable, cuándo utilizar buena y cuándo utilizar excelente. Esta es una guía primera que ha preparado Icoval y que va a estar también, como ven, disponible directamente en el sistema. Muy bien. Algo importante en este momento sería ver, bueno, ¿y cómo busco referencias? ¿Solo las puedo buscar de esta forma? No, también existe una opción para buscar referencias de esta forma, en donde yo puedo colocar un lugar, un parte de la dirección, el nombre del contacto de quien yo obtuve esa información, una antigüedad máxima de esas referencias, y aquí estoy buscando referencias mías. Y pues no hemos visto cómo se crea una referencia, cómo yo registro una referencia en el sistema. Se hace en esta opción de acá, en crear referencias, y yo pues le doy crear referencia. Y atención a esto, que tal vez es de las cosas más importantes de este trabajo que ha hecho Icoval respecto de la estandarización.
Hay un supertipo que es una clasificación general de estas referencias. Existen de terrenos, habitacionales, agrarias, comerciales. Y entonces yo pudiera decir que voy a crear una agraria, y en agraria pudiera ser que sean de cultivos perennes, de cultivos anuales, de cultivos de ciclo corto, de ganadería de leche, ganadería de carne, etc. ¿Para qué me sirve esta clasificación? Me sirve para dos cosas. Por un lado, que cuando yo vaya a buscar referencias y yo ande buscando referencias de cultivos perennes, por ejemplo, fincas de café, pues entonces fácilmente yo pueda filtrarlo. Pero por otro lado, para que cuando me va a pedir que complete la información de esa referencia, me pida información que es útil y relevante para ese tipo de referencia. Por ejemplo, si estamos hablando de una finca de café, pues posiblemente sea importante que yo determine o que yo diga cuál es la capacidad de uso del suelo que tiene esa finca, cuál es el suborden de suelos, cuál es el riesgo de inundación que existe o no existe. Pero vean qué interesante que además de esta conjunto de variables, yo puedo también agregar variables adicionales que están disponibles en una lista de variables que yo pudiera utilizar. Por ejemplo, yo pudiera decir, mire, yo sé de esta referencia cuál es el periodo seco que tiene, sé cómo maneja las aguas residuales, sé cómo tiene las fuentes de agua. Entonces yo pudiera seleccionar esas variables y ahora puedo describir mi referencia también utilizando esa información, ¿verdad? Aquí estamos viendo algo de corte agrario, pero lo mismo sucede si yo voy a crear una referencia, pero ahora de tipo habitacional. Vamos a decir un condominio vertical. Si yo voy a incluir la referencia de un condominio vertical, entonces cuando me voy a la información detallada de mercado, ven que me pide información diferente. Me dice, bueno, si es un condominio vertical, ¿cuál es el nivel socioeconómico de ese condominio? Y si notan, no tiene este asterisco rojo, significa que este es un dato que no es obligatorio y yo podría eliminar. ¿Cómo lo elimino? Simplemente me paro en él y vengo, presiono el botón de la X y listo, ya lo eliminé. Y yo pudiera decir, bueno, ¿cuántos dormitorios tiene? Tiene 3 dormitorios. ¿Cuántos espacios de parqueo tiene? Tiene 2. Y esos espacios de parqueo, ¿cómo son? ¿Son en línea? ¿Son en paralelo? ¿Cómo son esos espacios de parqueo? ¿Para qué esta información es importante o por qué esta información es importante? Porque luego cuando usted esté comparando referencias, va a poder comparar iguales con iguales. Va a poder decir si este condominio tiene 2 espacios y son en línea, este tiene 2 espacios pero son en paralelo, es decir, uno está detrás del otro y el otro está al lado. Que me cuentan en edificaciones de alta gama, eso hace una diferencia grande. No es lo mismo que las cocheras estén una al lado de la otra que estén una detrás en una casa final. Como estamos hablando de un condominio vertical, pues entonces puedo establecer el número de piso en el que se encuentra. Está en el 5.º piso, está en el 3.er piso. Puedo describir el diseño arquitectónico, etcétera, ¿verdad? Puedo decir, por ejemplo, si tiene o no ascensor, que sería un dato relevante solamente en este tipo de referencias, que son verticales. Pero también, al igual que en la otra, puedo agregar muchas otras variables que están disponibles y que yo pudiera relacionar a esta referencia. Por ejemplo, yo pudiera decir que esto es un condominio que está en la playa y que tiene una belleza escénica espectacular. Entonces voy a decir, bueno, voy a describir la belleza escénica que tiene, voy a decir que cuenta con belleza escénica, y voy a decir que está en playas, tiene vista a playas y a montañas, ¿verdad? Entonces yo estoy describiendo la referencia con información que es útil para mí, por supuesto, pero también para otros profesionales evaluadores. ¿Qué pasa con esta configuración? De nuevo, todo es un estándar nacional creado por ICOVAL, que es perfectamente modificable, perfectible. Si producto del uso encontramos que, miren, diseño arquitectónico, en realidad me salen solo estos 4, pero no consideraron el diseño arquitectónico tal, que es muy importante en la zona donde yo trabajo, ningún problema. Ya les vamos a contar que hay un mecanismo para
hacer esa sugerencia y que forme parte del estándar nacional administrado por ICOBAL. De la misma forma, como aquí me repito, ¿verdad? Yo puedo crear referencias de muy diversas. Digamos, aquí podría decir yo que esta es una bodega, y entonces si es una bodega, la información relevante posiblemente sea muy diferente de la que estábamos viendo antes, y ahora hablamos del régimen en el que está, de la altura en metros que tiene, del acceso para vehículos de carga, de dónde está ubicado, de cuál es el sistema constructivo, etcétera. Y aquí pues un reconocimiento grande para la comisión que ha trabajado este tema, porque en realidad ha sido un trabajo grande de definir, bueno, como les digo, cuáles son los tipos de referencia relevantes para no llenarnos aquí también de algo enorme. Y una vez que he definido cuáles son los tipos de referencia, bueno, cuál es esa información de mercado importante que deben tener las referencias en la base de datos colaborativa. ¿Qué pasa con esta información? Digamos que aquí hay un montón digamos, de variables, de datos importantes que nunca usted los va a obtener de un portal inmobiliario. Y aquí es donde hace una diferencia enorme el que sean profesionales evaluadores quien la crean. ¿Hay un riesgo de potencial inundación, sí o no? ¿Y cómo sé si lo hay? Ya lo vimos, selecciono fácilmente en el mapa riesgo de inundaciones y me doy cuenta si está o no en un riesgo de inundación. Información de cuando yo registro la referencia, voy a tener que decir pues un origen de la referencia, si viene de un valuador, de un comprador, si es un precio de venta razonable, negociable, especulativo. Puedo decir la ubicación del inmueble en diferentes notaciones, en este caso es San Marcos de Tarrazú, y puedo, como les decía, incluir la georreferenciación utilizando diferentes coordenadas o diferentes tipos de coordenadas. Pudieras incluirlas en Lambert Norte, en Lambert Sur, en la oficial del país, en grados, minutos y segundos, si es que su GPS se lo da de manera, o simplemente en geográficas decimales. De nuevo voy a colocar una coordenada que yo sé que existe en el país, y ya vean que el sistema ya me puso la coordenada y ya me lo transformó automáticamente a la oficial. Yo pudiera irme, levantar esta ventana de ubicar con Google Maps y pudiera decir, no, que esta referencia realmente no es ahí donde está, realmente es aquí arriba. Podría decir que es este lote de aquí. Y además, si aquí estuviera esto en zona catastral, podría decir que me muestre la zona catastral, y ahí estamos viendo la zona catastral de donde estoy colocando esta referencia. ¿Qué más información puedo describir? Bueno, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el valor del metro construido? Porque estábamos hablando de una edificación. Puedo detallar la información que, como les mencionaba al principio, está disponible vía ONT, el tipo de vía, la situación, los servicios 1 y 2 que estén ahí disponibles, ¿verdad? Para facilitar posteriores homologaciones. Puedo completar la información de mercado que es necesario. Puedo juntar múltiples imágenes a esta referencia como estábamos viendo al principio. Por supuesto, también puedo colocar la información del contacto, quien me ha facilitado, de donde yo he obtenido esa información. Importante, si fue obtenida de internet, hay que colocar la dirección, el URL de internet como tal, y el identificador del anuncio. Esto es importante por trazabilidad. Y en el caso de las obtenidas de internet, también es muy importante que le tomen un pantallazo a la oferta, ¿verdad? Y la carguen como imagen. ¿Esto para qué? Para tener pues evidencia de dónde vino esa referencia y el origen de ese dato, ¿verdad? Hasta aquí un poco pues el tema de cómo creo referencias. Hasta ahora hemos visto cómo las consulto en mapa, cómo las creo, cómo las busco, cómo las califico, que de nuevo me aparecen en una lista y yo las califico. Voy a ingresar ahora con un profesional evaluador que me le robé el usuario nada más para ingresar con el de él. Conocido aquí por varios. Listo, esta es la cuenta de don Oscar. Cuando él ingresa,
pueden ver que no tiene referencias disponibles para su uso. Y cuando intenta utilizar las referencias, le dice no puede utilizarla porque tiene que aportar como mínimo al mes. Tiene que haber aportado mínimo 3 al mes. Y esta es una de las reglas de colaboración que ya vamos a ver. Una vez que el sistema está operativo, automáticamente controla todas las reglas de participación que ICOBAL ha establecido. Y de inmediato me paso a hablar de esas reglas. ¿Cuáles son esas reglas de uso de referencias? Muy bien. La primera y muy importante debe tener condición de asociado activo en ICOBAL para poder ingresar al mapa y usar referencias. Debe registrar al menos 3 referencias propias al mes, es decir, debe mantenerse activo registrando referencias propias. La antigüedad máxima de las referencias para efectos de ser utilizadas y descargarlas en las fichas que vimos de la referencia es de 24 meses. Más anteriores a esa fecha, ¿existen o pueden existir en la base de datos? Claro que sí. Y puede ser que usted llame de nuevo a ese contacto y actualice el valor o los datos de esa referencia, en cuyo caso sería una nueva referencia que es nueva y ya podría utilizarse. Y ve qué interesante, por cada referencia que yo aporte, puedo utilizar 6. Es decir, que yo aporté 10 referencias, puedo usar 60. ¿Verdad? Ese es un número muy interesante. Es un número que premia. Yo aporto y puedo usar una cantidad importante de referencias. Clientes nuestros que ya están utilizando el sistema y que han aportado referencias, pues por supuesto tendrán acceso a muchísimas referencias porque han venido aportando a esa comunidad. Yo puedo, digamos, también, si actualicé la información de la referencia de un tercero, esa referencia, pues ese acto de haberla actualizado también paga. Yo puedo utilizar 2 referencias por cada una de esas referencias que yo haya actualizado. Y estas son 2 medidas para prevenir que pues algún vivillo quiera pues descargar la información para dejársela. Entonces, por descarga permitimos un máximo de 10 referencias. Posiblemente cuando usted esté haciendo un avalúo con 10 referencias le alcance. Esos son datos que pueden cambiarse. Y al día puede descargar 300. Vamos a decir que hizo 30 avalúos en un día, 10 referencias cada avalúo, eso le da 300. Estos son números iniciales con los que vamos a empezar a trabajar que pudieran ser ajustables posteriormente. ¿Quién los ajusta? ICOBAL, que es el responsable de la administración de la base de datos colaborativa. Estas son muy importantes. Es posible aportar referencias en cualquier parte del país y usar referencias de otra parte. Es decir, si yo trabajo en la zona sur y hago mi aporte en la zona sur, pero me han asignado un encargo evaluatorio en Guanacaste, pues no importa, yo puedo usar referencias de Guanacaste porque yo he aportado también. O sea que no tienen que ser de la misma zona necesariamente. Todas las fotografías, o más bien todas las referencias, deben tener al menos una fotografía. No puede haber menos de ese límite. Puede ser que se cambie en algún momento. De momento es así. Y todas las referencias deben estar correctamente georreferenciadas. Es decir, cuando yo coloco una referencia es porque está efectivamente en ese punto en el mapa. Y uno de los puntos, si no el más importante, es cómo hacemos para garantizar o mantener que esa información se mantenga segura o que sea correcta, sobre todo. Todas las referencias que yo utilice, que yo descargue, tengo que calificarlas. O sea, la primera vez que yo descargo, pues no me va a pedir que califique porque no había yo descargado nada. Pero la segunda vez que vaya a descargar, el sistema se va a fijar si usted ya calificó las que había descargado antes. Y si no las ha calificado, pues no lo va a dejar descargar más. ¿Cuál es la intención de esto? Pues obligarnos a
decir si encontramos una referencia buenísima, decir esta es una excelente referencia y calificarla muy bien. Pero si por el contrario encontramos una referencia que no se ve bien, pues también alertar a la comunidad y decir, mira, esta referencia no se ve bien. E incluso a la misma persona que lo ha registrado, porque la misma persona pudo haber cometido un error a la hora de registrarlo y entonces podría cuestionarse, mira, que esta referencia mía no está bien calificada, ¿qué sería lo que pasó? Y perfectamente fue que cometió un error, ¿verdad? Entonces, esas cosas también son importantes. Lo que les decía, la base de datos es anónima, entonces no hay forma de saber quién aportó cuál referencia, no hay forma de saber quién la actualizó y no hay forma de saber quién las ha descargado. ¿Esto para qué? Para que usted no pueda ver a quién está calificando y tampoco usted pueda ver quién lo ha calificado, como una forma, como explicábamos, de mantener pues, algo muy limpio de ejercicio colaborativo de evaluación, donde pues yo evalúo a los demás y los demás me evalúan a mí, pero esto es lo más importante, no me están evaluando realmente a mí, están evaluando es a los datos que yo registré en el sistema. Y este posiblemente es el tema más relevante. Esto es responsabilidad de todos. Es decir, la única forma de que los datos que existen en esta base de datos estén buenos es que entre todos velemos por la calidad de esos datos, de esa información. ¿Cómo velo yo por eso? Registrando información correcta y calificando medio o mal aquellas que se vea que es de información incorrecta. Ese es de los puntos más importantes de esto. Y aquí ICOAL también como administrador de la comunidad va a estar evaluando este tema de las evaluaciones, es decir, va a estar revisándolo. Nosotros vamos a entregar estadísticas mensuales para que ICOAL pueda hacer la evaluación de ese comportamiento de la comunidad. ICOAL, como vimos, provee una guía de calificación basada en estrellas que está disponible en el mismo sistema. Y la idea es que cuando un evaluador tenga un porcentaje de más de un 20% de referencias calificadas por colegas como deficientes, es decir, se ve que algo está pasando acá, entonces ICOAL puede estudiar ese caso de forma anónima para ver, bueno, qué es lo que está sucediendo ahí. Y en caso de que encuentre alguna situación que amerite comunicarle al profesional, pues entonces nosotros le diríamos, sí, el profesional que usted me pide se llama Manrique Pérez y estas son las evaluaciones que tiene. ¿Para qué? Para que ICOAL pueda comunicarle la situación, ¿verdad? Para que pueda corregir lo que se encontró o bien para que aclare, ¿verdad? Diga, no, es que quien me está calificando está equivocado porque vea que los datos son correctos por ABC, ¿verdad? Entonces aquí no se trata tampoco de que ICOAL es un policía que está ahí detrás de todos, pero sí existe un mecanismo por el cual podemos hacer que las personas que no están haciendo bien su labor colaborativa, digamos, dentro del sistema, pues se puedan orientar también. Muy bien. Desde el punto de vista de las reglas, tal vez es uno de los elementos más importantes. Si alguien tuviera dudas respecto de las reglas, yo le agradezco que las coloque ahí en el chat como para tal vez aclararlas en caso de que sea necesario. Mientras eso pasa, observaciones muy importantes que queremos hacer. Un segundito para ver por acá el chat. Ok. Aclaraciones importantísimas. Ni ICOAL ni nosotros como empresa compramos o vendemos referencias. O sea, este no es un negocio de compraventa de información, ni mucho menos. Cada uno aporta la información de sus referencias de manera libre y esa información no se vende a nadie ni se le paga tampoco por haberlas aportado, ¿verdad? No hay un negocio nuestro detrás de este tema. Las referencias ni se compran ni se venden. De hecho, en esa línea, si nosotros no lo hacemos, pues
tampoco ningún miembro de la comunidad puede hacerlo. Es prohibida la venta de información de referencias por parte de los miembros de la comunidad. O sea, usted no puede descargar esa información, esas fichas y comercializarlas de alguna manera. No está permitido. Tampoco pues dárselas a personas que no son miembros de la comunidad, aunque no les esté cobrando por eso. Otro elemento importantísimo es que la información de la referencia se conserva tal cual fue aportada, es decir, ni Cobal ni STN toca la información de las referencias. Somos simplemente un repositorio de esa información y no se toca de ninguna manera. Importantísimo, y esto es responsabilidad de cada uno, hay que cumplir la ley de protección de datos de personas. Eso significa que yo no puedo colocar datos, nombres, números de teléfono de personas sin su consentimiento. Y en este caso, pues en alguna conversación previa, alguien decía, pero ¿cómo le pido yo consentimiento a alguien que puso su número de teléfono en un rótulo o puso sus datos en un portal de internet? Ahí no se rompe la ley de protección de datos porque esta persona les está poniendo estos datos de forma libre, precisamente para que alguien lo llame y le pida información, ¿verdad? Entonces, pero si yo obtuve esos datos de forma irregular, no debo subirlos a la base de datos colaborativa y la responsabilidad de quien lo haga, pues claramente es de quien lo subió, porque nosotros de nuevo no tocamos la información. Y otra cosa muy importante es que en esta base de datos de referencias no hay referencias que vengan de avalúos hechos para clientes de nosotros en nuestro sistema. Es decir, si en nuestro sistema se hizo un avalúo, esa referencia generada de ese avalúo no consta en esta base de datos, ¿verdad? Eso es también muy importante porque la información de los clientes es 100% confidencial. Eso no toca ese punto de ninguna manera. Déjenme ver el chat un momentito. Vamos a ver. Voy a ir viendo las preguntas acá. Rápidamente se va a dar un manual operativo. Vamos a crear unos videos que describen cómo hacer las diferentes cosas. De hecho, ya algunos están listos. Efectivamente hay un manual de usuario, pero en estos tiempos la verdad es que poca gente se pone a leer un manual. Posiblemente sean más efectivos videitos cortos que muestran cómo hacer las cosas. Y de todos modos, es posible acudir al soporte nuestro también en caso de necesitar ayuda. En el tema del aporte de referencias, dice otra pregunta, de 3 mensuales, ¿cómo funciona si en un mes yo aporto solo una o dos? ¿Qué sucede? Pues no sucede nada realmente, nada malo, ni mucho menos, solamente que si no aporta 3 mensuales, pues no está activo dentro del sistema y el sistema lo va a limitar a usted descargar información nueva. Va a poder descargar información que ya había descargado previamente, pero información nueva no va a poder descargar porque la idea de esto justamente es que nos mantengamos activos, ¿verdad? Si hacemos avalúos en un mes, la probabilidad de que hayamos registrado tres referencias es altísima, o más bien la probabilidad de que no las tenga muy baja, ¿verdad? Entonces, si no aporta 3, pues no va a poder descargar adicionales. Preguntan dos parecidas. Bueno, hay una que dice que si se puede aportar una cantidad grande de referencias por un tiempo y en otro periodo no lo hace. Entiendo como que qué pasa si yo aporto 100 en este momento, ¿para cuánto tiempo me alcanzan? ¿Verdad? Así estoy entendiendo la pregunta. En realidad puede aportar las 100 y eso le va a dar derecho a usar 600, ¿verdad? Porque son 6 por cada una que aporta. Usted aportó 100, va a poder usar 600. Pero para poder mantenerse activo en la plataforma, necesita aportar 3 al mes. Y ese número, recuerdo que en Icobal lo pusieron bien bajito para que no fuera una barrera, pero que sí motive a que necesariamente tengo que estar activo y aportando. Ahora tal vez los compañeros de Icobal nos pueden aportar un poquito en este tema de las reglas. Alguien pregunta, Génesis, ¿hay algo que restrinja no incluir 2 veces la misma referencia?
que yo meta una hoy y mañana alguien vaya a meter la misma. Tiene toda la razón. En este caso, por eso existe la posibilidad de actualizar la información de las referencias. Usted puede ir, buscarla y darse cuenta que es la misma referencia, pero usted tiene mejores datos que esa referencia que está registrada. Entonces usted puede crear una versión de esa referencia, actualizarla con los datos que usted tiene y ahora hacerla suya, ¿verdad? Esa referencia actualizada es suya. Y el único efecto es que en lugar de alcanzarle para 6, le alcanza para 2, ¿verdad? A la hora de utilizar referencias de terceros. Pero sí, eso es un riesgo que puede existir. Claro, si alguien no se fija, ya hay una referencia y va y crea una en el mismo punto, sí va a suceder. Ahora, ¿qué hace el sistema cuando tiene dos referencias exactamente en la misma coordenada? Cuando usted entra al mapa y le da clic a la referencia, se le abre como una florcita de los iconos de cada una de las referencias que están ahí. Incluso si es la misma y tiene 3 versiones, cuando usted le da clic se abre las 3 versiones y cuando usted lo abre en el sistema puede ver cualquiera de las 3 versiones. Entonces, esas son las medidas que hemos tomado para que eso no nos pase. Yuri nos felicita, muchísimas gracias. Ale nos dice que tiene una base de datos de comparables que si es posible cargar y compartirla. Muchísimas gracias. Esa es la actitud que hace justamente que esto tenga un valor tremendo, porque de eso se trata el espíritu colaborativo. La respuesta es que sí, nosotros sí podemos cargar información histórica. Lo que tendríamos que ver, y eso pues lo veríamos en su momento cuando ya está operando, es pues en qué formato están, qué datos tiene. Hay algunos datos mínimos necesarios que se ocupa para cargarlos al sistema, pero sí, eso es algo que podemos revisar luego con tiempo. En qué formato están, cómo están y sobre todo clave es que estén correctamente georreferenciadas, ¿verdad? Ese es uno de los elementos más importantes. Alguien nos pregunta si hay alguna diferenciación entre profesionales principiantes, avanzados y expertos. No la hay desde el punto de vista del sistema. Para efectos del sistema, todos son profesionales evaluadores, miembros activos de ICOVAL que pueden utilizar la plataforma. Y de parte del sistema, por lo menos, no hay una diferenciación. Vamos a ver. Dice Yuri, me parece que el volumen de valoraciones mensuales, considerando la cantidad de evaluadores, no reflejan necesariamente una realidad en la dinámica evaluativa del país. Sobre referencias sí es factible, es el comentario que nos hace. Y Génesis nos dice, recordemos revisar lo que hay antes de incluir una referencia nueva, mejor actualizar y evitar duplicidad de la información. Totalmente así es. Esa es la clave de esto. Lo bueno es que yo voy a tener muchas herramientas para muy fácilmente darme cuenta si hay o no hay referencias, ¿verdad? Aquí la dinámica de hacer avalúos puede cambiar sustancialmente. Ahora yo podría ir, antes me llegó una solicitud de avalúo, de inmediato del plano puedo obtener las coordenadas en el Lambert Norte, el Lambert Sur, cualquier coordenada vieja, la introduzco al sistema, esa coordenada aproximada, y eso me lleva a una aproximación en el mapa. Con eso yo ya sé si hay o no referencias que estén ahí disponibles, digamos, para ser utilizadas. Al revisar el sistema de las coordenadas, ¿tiene algún margen de análisis o de precisión para ver si se trata de la misma? Eso es tremendamente complejo porque las precisiones de los GPS son muy variadas, pero hacemos lo que le explicaba. Yo puedo perfectamente ir al sitio donde están múltiples referencias, hago clic y ahí veo todas las que están disponibles, precisamente para curar eso, para curar de que tengo algunas que están muy cerca y no necesariamente exactamente en las mismas coordenadas. Don Marco nos hace una observación interesante, nos dice si 2 años no es mucho tiempo. Y perfecto, eso es justamente la retroalimentación y lo que viene ahora a partir del inicio de eso. ICOVAL
en su análisis de los resultados y de lo que se está viendo, perfectamente puede decir, no, las referencias con 2 años, eso es muy viejo. En algunos bancos, comenta don Luis Roberto, aceptan referencias de hace 2 años y en BCR, si usas más de 6 meses, da una alerta. Y opina que 1 año está bien. Genial. De nuevo, este es el ejercicio de lo que viene, ¿verdad? De justamente de depuración. Y a propósito de eso, me voy a lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Próximos pasos. Vamos a iniciar operaciones el 26 de abril, esto es dentro de 2 semanas. Hay un grupo de profesionales a quienes les vamos a dar acceso al sistema para que hagan una verificación general de que efectivamente todo el tema de la estandarización está bien, que las variables que se piden como obligatorias son las adecuadas, que no estamos pidiendo más datos de la cuenta y eso dificulte la digitación. Y esto es algo en lo que ICOBAL ha sido muy, muy claro. Ha dicho, registrar referencias en este sistema tiene que ser fácil, tiene que ser información completa, pero no podemos trabar el registro de referencias. Si alguien tiene información más actualizada, más información, genial, que la registre, pero no de manera obligatoria. Entonces, eso es algo que vamos a estar validando e inicia el proceso de inmediato de afinamiento de la estandarización y todas estas observaciones que han estado saliendo hoy de, mira, mire, 24 meses puede ser mucho, convendría bajarlo. Todas esas observaciones nos las pueden hacer llegar a este correo electrónico que estamos poniendo ahí, info@evaluaciondigital.com. Puede ser que en el futuro ICOBAL habilite alguno directamente, pero de momento nos lo pueden enviar ahí. ¿Nosotros qué vamos a hacer con eso? Vamos a recopilar todas esas propuestas de mejora y se las vamos a hacer llegar a ICOBAL, quien de nuevo administra todo el tema acá. Me parece que sí. Adelante, don Robert. Tal vez como para que usted tome un poquito de agua, en primer lugar, bueno, muy contento por todo lo que estamos viendo. Para aclarar un par de temitas sobre las referencias viejas, por supuesto que cada institución tiene sus políticas. Lo importante de las referencias antiguas es que nos permiten ver movimientos históricos, o sea, con un par de años o más, podríamos inclusive ver los movimientos que van teniendo los valores por zonas. Ya se podrían hacer estudios mucho más complejos. Por otro lado, es algo que habíamos discutido en la comisión de reglas. Nosotros no recomendamos que se suban como referencia a avalúos y menos de instituciones. Eso puede ser delicadísimo y podrían ponerlos a ustedes en una situación delicada. Lo que sí pueden es que de forma propia pueda cargar información que solo usted podría ver. Eso es un tema que ya pues cada evaluador puede hablar con evaluación digital. Esto es para evitar problemas legales hacia un evaluador, que es lo que no queremos, y lo que queremos es que sea una base de referencias de mercado donde van a estar ahí disponibles y pues no, en primera instancia no estaríamos infringiendo la ley 8968. Era básicamente lo que quería decir. Alguien pregunta también que si una persona solo hace avalúos agrícolas, solo puede subir referencias de ese tipo. No, usted puede subir referencias de cualquier tipo y utilizar referencias solo agrícolas. O sea, esto es una base de datos colaborativa. Por ejemplo, puede ser que yo ande inclusive por la zona de Limón y veo una referencia que no es de mi interés e inclusive puede ser que esa referencia sea incompleta. Oiga lo que estoy diciendo. Yo la podría subir así incompleta porque después otro evaluador la podría tratar de completar y hacer suya esa referencia. Entonces, estamos abiertos a muchas cosas para que realmente esto sea colaborativo. Muchas gracias, don Robert, muy bien. De nuestra parte, pues es lo que teníamos para compartir el día de hoy. Hay algunas preguntas que nos han llegado para hacer ejercicios prácticos. En el momento en que les enviemos el usuario y contraseña, ustedes van a poder ingresar al sistema y van a poder intentar registrar referencias. Van a ver que es muy intuitivo, realmente no es que requiera como mucho entrenamiento.
Y si tienen alguna dificultad, además de la información que va a tener disponible de ayuda, pues también nos puede contactar a soporte. Cuando les enviemos el correo con el usuario y contraseña, ahí van a ir los medios por los cuales nos puede acceder a soporte, que es básicamente un chat en la página web que está disponible, un número de WhatsApp y un correo electrónico. Entonces, de nuevo, de nuestra parte, agradecerles a todos su presencia. La sesión está siendo grabada, entonces la vamos a compartir con todas las personas que no pudieron estar en la sesión de hoy. De nuevo, de mi parte, nada más agradecerles y don Robert, si nos quiere decir algunas palabras finales. Gracias. Muchas gracias, Manrique. ¿Me permite compartir, por favor? Nada más recordarles la importancia del valor de la unión y recordarles el reto grandísimo que tenemos de este segundo Congreso Mundial de Evaluación. O sea, estamos subiendo el perfil de la evaluación de Costa Rica muchísimo y esto es gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Yo sé que en este tiempo, hora y media, quedan muchísimas dudas y solo se aprende cuando se empieza a tocar, a manejar, a usar el sistema. Es una herramienta muy, muy, muy poderosa. Ahora sí, con orgullo podemos decir en qué me ayuda a mí o cuál es la ventaja de estar afiliado a ICOBAL. Yo creo que ya esto, nos pone en un nivel distinto. Nos sentimos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho. Muchas gracias a todos. Se van a compartir, esta presentación se va a compartir para todos los evaluadores. A mucha gente quedó fuera hoy, pero se va a compartir y por supuesto, inclusive estamos planeando hacer algunos cursos ya de capacitación, ¿verdad? De cómo se usa la herramienta a través de ICOBAL. Entonces, de mi parte, muchas gracias, Manrique, muchas gracias a la Junta Directiva, muchas gracias, evaluadores. ICOBAL es su casa y recuerden que el valor nos une. Buenas noches.